Buenas tardes, nosotros vamos a presentar la sentencia C-355 del 2006. Los integrantes son Valentina Duarte, Juan Murillo y Alejandra Gómez. Las herramientas que encontramos en la sentencia fueron: primero, intención; segundo, consecuencia; y tercero, finalidad. Primero, herramienta, intención. Evolución histórica del tratamiento punitivo al aborto en Colombia. Primero, Código Penal de 1837. Este código sancionaba el aborto consentido y no consentido, pero admitía el aborto terapéutico, provisiones que permanecieron iguales hasta el Código de 1873. Segundo, Código de 1890. En este código, el artículo 640 autorizaba el aborto terapéutico al permitir su realización cuando fuera absolutamente necesario para salvar la vida de la mujer, excluyendo así de imposiciones a la pena al que obrare con dicha motivación. Tercero, Código Penal de 1936. Este código rigió hasta el año 1980. En su artículo 386 establecía el tipo principal del aborto consentido y se contemplaban otros tres tipos penales referidos al aborto. El aborto sin consentimiento, un tipo penal agravante punitivo para el médico, cirujano, farmacéuta o partera que interviene en la realización del aborto, y finalmente conservaba el atenuante para el aborto honoris causa. Cuarto, Código de 1980. En su artículo 346 penalizaba el aborto, en su tipo principal, en similares términos a los incluidos en la codificación que entró a regir por virtud en la Ley 599 del 2000. En este código, cuyas normas sobre el aborto se encuentran censuradas en el presente proceso. La vida como un bien constitucionalmente relevante. Las primeras constituciones escritas y declaraciones de los derechos de los siglos XVIII y XIX omitieron hacer referencia a la vida. Su inclusión en los catálogos de derechos es por lo tanto un fenómeno relativamente reciente que data de finales de la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo colombiano moderno no es ajeno a la anterior evolución, y salvo en algunas excepciones como la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, consagraba expresamente la inviolabilidad de la vida humana. Los ordenamientos constitucionales nacionales, por general, no hacían mención expresa a la vida ni como derecho ni como valor constitucional. La Constitución Política de 1863, a partir de la reforma con Acto Legislativo 3 de 1910, se limitaba a prohibir la pena de muerte y a consagrar a las autoridades públicas que estaban instituidas para proteger la vida de todos los ciudadanos. La Carta de 1991 se pronuncia a favor de una protección general de la vida. Dentro del ordenamiento constitucional, la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional, que protege la vida como un bien jurídico. En relación con esta distinción, cabe recordar la sentencia C-133 de 1994, en la cual la Corte Constitucional no reconoció expresamente al nasciturus el carácter de persona humana y titular del derecho. Más allá de la discusión de si el nasciturus es una persona y en esa calidad titular de derechos fundamentales, es una vida humana en gestión, y por lo tanto el Estado colombiano tiene un deber de protección que se deriva, como antes se dijo, de numerosas disposiciones constitucionales. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, que a su vez tienen una protección jurídica distinta. La situación histórica de la mujer en Colombia. No hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos. En materia de educación, mediante el decreto 1972 de 1933, se permitió a la población femenina acceder a la universidad. En el ámbito civil, la Ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes y abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante legal. En materia laboral, la Ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. A este propósito de reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer, se sumó también la del Constituyente de 1991. Por primera vez en nuestro ordenamiento superior se reconoció expresamente la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Respecto a los tratados internacionales,
La primera Conferencia Mundial de los Derechos Humanos convocada en Teherán se reconoció la importancia de los derechos de las mujeres y se reconoció por primera vez el derecho humano fundamental a determinar libremente el número de sus hijos e intervalos entre los nacimientos. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, al declarar los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, así como la plena participación de la igualdad de las mujeres en condiciones de igualdad en la vida política, económica, social y cultural. El CEDAW, que en sus siglas en inglés significa Convención sobre toda la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, celebrada por primera vez en Colombia a partir del 19 de febrero de 1982 y en virtud de la Ley 51 de 1981. Segundo, herramienta, finalidad. De acuerdo a la herramienta finalidad y al análisis hermenéutico que se le hace a la sentencia 355 del 2006, podemos concluir que la finalidad, el propósito o lo que busca proteger la sentencia entonces es, en caso de aborto y según la decisión expedida por la Corte de acuerdo a sus varios pronunciamientos y su resolución frente al tema del aborto, esta busca defender valores objetivos como la dignidad, la libre determinación de la mujer y, por supuesto, en términos más amplios, la salud. Ahora se podría decir que en el amplio debate sobre la realidad social que se presenta en todo el mundo, y por supuesto, Colombia no es la excepción, se dieron sobre dos factores importantes para la discusión y su posterior decisión. Estos son, primero, dignidad. Segundo, la libre determinación de la mujer. Libre determinación de la mujer o la libertad individual. Como segundo gran tema, la libertad para el Estado de Derecho. Uno de los supuestos fundamentales es la libertad de las personas. El individuo tiene varias especificaciones de su libertad y una de ellas es el libre desarrollo de la personalidad. Para la Corte, del artículo 16 de la Constitución Política, una persona es un ser autónomo. La libertad se entiende como la posibilidad de que el hombre tome en sus manos su destino. Así la mujer tiene el mismo derecho. Por eso, la Corte Constitucional restablece dos direcciones. La primera es respetando la decisión de las mujeres, que aún en diferentes circunstancias que expone la sentencia, deciden tener su hijo. La segunda es permitiendo que las mujeres que deseen abortar puedan hacerlo. De esta manera podemos encuadrar la decisión transversalmente a la libertad individual. Sin embargo, como pilar de esta sentencia, el principio de la dignidad es aquel que nos marca la pauta para entender la finalidad acerca de los pronunciamientos dados en la sentencia C-355 del 2006, puesto que la criminalización del cuerpo de las mujeres expresada en la tipificación del aborto como un delito puede atentar contra la dignidad de la mujer. ¿Qué es la dignidad? La dignidad, aparte de ser un principio constitucional, alude al derecho que tiene toda persona y que merece por sí mismo respeto y justicia. Este consignado en el artículo 1 de la Constitución Política. ¿Por qué? Cuando se tipifica el aborto como conducta punible, esta tiene consecuencias desfavorables en la vida de las mujeres. Puesto que esto es generador de consecuencias tales como tener que acudir a lugares poco confiables, a abortos clandestinos. Pueden ser expuestos a maltratos físicos y psicológicos, sea por medios internos o externos, y la prohibición de esta práctica pone en riesgo su vida y su salud. Esto le es indigno, ya que como podemos analizar, son estas consecuencias y situaciones indignas para la mujer que padece de una situación de un embarazo no voluntario, pues esto transgrede su vida, su salud y su dignidad.
del aborto tiene como propósito proteger la dignidad humana. La finalidad de la sentencia C-355 del año 2006, por la cual se despenaliza el aborto en ciertos casos, tiene como valor objetivo la protección de la dignidad. Tercero, herramienta, consecuencia. Para vislumbrar la utilización por parte de la Corte de la herramienta consecuencia, primero vamos a hablar del Estado Social de Derecho y las implicaciones del mismo en la normatividad colombiana. Posteriormente, hablaremos superfluamente del bloque de constitucionalidad, esto en pro de poder enfocarnos adecuadamente en la sentencia y en las implicaciones que tiene los mismos sobre lo establecido por la Corte. Gracias a la Constitución de 1991, el Estado colombiano se convirtió en un Estado social de derecho. Esto implica un cambio en el fundamento básico de la concepción de justicia y sus implicaciones. Estas se denotan con gran énfasis en la responsabilidad estatal y el deber de los jueces de fallar correctamente. Con la finalidad de comprender mejor a lo que nos referimos con el fallo correcto de los jueces y la nueva responsabilidad adquirida por el Estado, haremos un breve recuento de las características de las cuales se compone el Estado social de derecho. Entre las características encontramos primero el Estado liberal, concebido como un Estado en el cual se protegen los derechos individuales. Para ello se busca limitar la actuación del Estado mediante mecanismos como el control de constitucionalidad y la división clásica de poderes propuesta por Montesquieu, la cual tiene como finalidad evitar la concentración de poder y por ende ayudar a limitar la arbitrariedad del poder. Segundo, Estado democrático. Este reposa en la soberanía popular. Tiene como características la activa participación ciudadana en la vida política y las decisiones que así les conciernen y o afectan. Se concibe al pueblo como el constituyente primario, en el cual recae la soberanía, y por ende es el único que puede brindarle de legitimidad al Estado. Tercero, Estado social. Se fomenta en la actuación positiva del Estado, el cual es el encargado de brindar y proteger los derechos y también debe ofrecer calidad en los mismos. Como podemos ver, en este Estado no solo se trata de brindar derechos sociales, personales y patrimoniales a las personas, se va más allá, por lo que se busca proteger los derechos de los ciudadanos y brindarle a los mismos mecanismos adecuados para que puedan disfrutar y desarrollarse adecuadamente en su entorno, gracias a las garantías de calidad que tienen los mismos. Por otra parte, consideramos importante enfatizar en la correcta decisión judicial, la cual tiene 3 requisitos indispensables, lo que significa que siempre deben estar en ella y se desprenden de los tipos del Estado inmersos en el Estado social de derecho: la seguridad jurídica, respetar la soberanía popular y las decisiones justas. Bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad encontramos diversos tratados internacionales que hacen parte del ordenamiento colombiano al ser debidamente ratificados por Colombia. Argumentos de la Corte. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado colombiano y su diferencia con el derecho a la vida. El preámbulo contempla la vida como uno de los valores que pretende asegurar el ordenamiento constitucional. El artículo 2 señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes de Colombia, y el artículo 11 consigna que el derecho a la vida es inviolable. De esta múltiple consagración normativa se desprende también la pluralidad funcional de la vida en la Carta de 1991.
pues tiene carácter de valor y derecho fundamental. Desde esta perspectiva plurinormativa y plurifuncional, cabe establecer una distinción entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental. Puede afirmarse entonces que en virtud de lo dispuesto en los distintos preceptos constitucionales, la Carta de 1991 se pronuncia a favor de una protección general de la vida. Desde esta perspectiva, todas las actuaciones del Estado deben orientarse a protegerla. El deber de protección de la vida se constituye en un mandato constitucional, según el cual todas las autoridades deben realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr condiciones para el desarrollo efectivo de la vida humana. En efecto, el deber de protección de la vida en su carácter de bien goza de relevancia constitucional, vincula a todos los poderes públicos y a las autoridades estatales colombianas. En esta medida, el Poder Legislativo, dada la relevancia de sus funciones dentro del Estado Social Democrático de Derecho, es uno de los principales destinatarios del deber de protección y está obligado a la adopción de disposiciones legislativas con el propósito de salvaguardar la vida de los asociados. Por otra parte, si bien corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida, y que sean de su cargo, esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional, la vida tiene un carácter de valor o un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con otros valores, principios y derechos constitucionales. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Las personas en contra del aborto dicen que el nasciturus es titular del derecho a la vida y por lo tanto, a la luz de estos instrumentos internacionales, existe la obligación estatal de adoptar medidas de carácter legislativo que despenalicen el aborto a cualquier circunstancia. Es decir, consideran que se desprende de los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad la obligación estatal de penalización total del aborto. Específicamente hacen alusión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. También mencionan el preámbulo de la Convención de los Derechos. Sin embargo, en ninguno de estos tratados se le da al nasciturus trato de persona. Los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución Política Colombiana y en el derecho internacional. La Constitución Política Colombiana de 1991 efectuó un cambio trascendental en la relación con la posición de los derechos de las mujeres en la sociedad colombiana y sus relaciones con el Estado. En efecto, a partir del Acto Constituyente de 1991, los derechos de las mujeres adquirieron trascendencia constitucional. La Constitución de 1991 dejó expresa su voluntad de reconocer y entablar los derechos de las mujeres y de vigorizar en gran medida su salvaguardia, protegiéndolos de manera efectiva y reforzada. Es así como la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución y por ende la protectora de los derechos fundamentales de todas las personas en multitud de providencias, ha hecho valer de manera primordial los derechos en cabeza de las mujeres. Cabe recordar ahora que respecto a las mujeres es evidente que hay situaciones que afectan sobre todo y de manera diferente, como lo son aquellas concernientes a su vida y en particular aquellas que conciernen a los derechos sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. Limitaciones al legislador. En relación con el poder punitivo ordinario del Estado, esta corporación ha considerado de manera reiterada que el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración para determinar cuáles conductas han de ser consideradas punibles, así como para fijar penas correspondientes a tales comportamientos. Sin embargo, como también lo ha reiterado la Corte, el legislador no cuenta con la discrecionalidad absoluta para definir los tipos colectivos, por cuanto encuentra claros límites en los principios y valores constitucionales, así como en los derechos constitucionales de las personas. El principio del derecho fundamental a la dignidad humana como límites a la configuración del legislador en materia penal. Al igual que la vida, el
concepto de dignidad humana cumple diversas funciones en el ordenamiento constitucional colombiano. Desempeña 3 roles distintos. Es un valor constitucional, es un principio constitucional y tiene carácter de derecho fundamental autónomo. La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía e integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes o infligirle sufrimientos morales deliberados. El libre desarrollo de la personalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal. Este derecho es entendido entonces como la consecuencia necesaria de una nueva concepción que postula al Estado como un instrumento al servicio del hombre y no al hombre en servicio del Estado. Bajo esta nueva óptica, la autonomía individual, entendida como la esfera de la vida conformada por asuntos que solo atañen al individuo, cobra el carácter de principio constitucional, que vincula a los poderes públicos a los cuales le está vedada cualquier injerencia en el campo reservado. El derecho a ser madre, o en otros términos, la consideración de la maternidad, es una opción de vida que corresponde al fuero interno de cada mujer. No es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o las instituciones de educación establezcan normas que desestimulen o coarten la libre decisión de la mujer de ser madre. No tampoco lo es cualquier norma general o particular que impida el cabal del ejercicio de la maternidad. En este orden de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer por encontrarse en alguna especie circunstancial al momento de tomar la decisión de ser madre resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de la personal, abiertamente inconstitucional. La salud, así como la vida y la integridad de las personas, como límite a la libertad de la configuración del legislador en materia penal. Al igual que la vida y la dignidad humana, la salud desempeña múltiples funciones en nuestro ordenamiento constitucional. Por un lado, se trata de un bien constitucionalmente protegido que justifica la adopción estatal de medidas para su defensa. Deberes en cabeza de los particulares, pero simultáneamente es un derecho constitucional con múltiples contenidos y un servicio público en cargo del Estado. La vida humana, en los términos de la garantía constitucional de su preservación, no consiste solamente en la supervivencia biológica, sino que tratándose justamente de que corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de condiciones mínimas de dignidad y, como la persona, conformada un todo integral y completo que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos, biológicos, como los de orden espiritual, mental y psíquico, para que su vida corresponda verdaderamente a la dignidad humana. Deben confluir todos estos factores como esenciales en cuanto contribuyen a una configuración del conjunto de cada individuo. Conclusión, herramienta, consecuencia. Para concluir esta herramienta, podemos ver cómo la Corte limita el poder legislativo con base a los valores y deberes de protección que tiene el Estado colombiano a raíz de la Constitución Política de 1991, gracias a la adecuación del Estado anterior al actual Estado social de derecho. Para concluir, podemos establecer que la Corte utilizó claramente la herramienta consecuencia, ya que extendió su poder sobre el ordenamiento, basándose en el Estado social de derecho, el cual debe primar ante toda la normatividad colombiana e impregnarla en su totalidad. Conclusión, herramienta, intención. Podemos concluir que la Corte utilizó la herramienta intención, ya que hizo un recorrido histórico acerca del tratamiento del aborto punitivo en Colombia, del derecho a la vida y del derecho de las mujeres. Conclusión, herramienta, finalidad.
Con esta herramienta podemos evidenciar que la finalidad de la sentencia C-355 del año 2006 fue la de darle dignidad a las mujeres mediante la despenalización del aborto en ciertos casos expedidos en la sentencia.